el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1189. Abandonar la nave. Cuando Diego transfirió energía desde sí mismo al cuerpo Dalki que ocupaba en ese momento, tuvo cuidado de no excederse. No solo porque no era necesario, el poder de un Dalki con 2 púas ya superaba con creces a uno de una sola, sino porque eso podía jugar a su favor. Aunque tenía la fuerza de un 2 púas, su cuerpo no mostraba tal característica. Pero había otro factor a considerar: Vincent, que aún rondaba cerca del campamento en su cuerpo original. Durante las pruebas, la energía transferida al cuerpo Dalki eventualmente regresaría, pero si Diego usaba demasiado, su cuerpo real podría debilitarse. Y eso era algo que no podía permitirse. El cuerpo Dalki podía morir, el suyo no. El siguiente objetivo de Diego era escapar de la nave. Había costado mucho conseguir una marca, y no pensaba repetir el proceso desde cero. Con la nave en plena caída, necesitaba actuar rápido. El Dalki que piloteaba la nave en la que llegó ya se había ido. Supongo que no me queda otra que saltar y rezar para no romperme las piernas, pensó Diego. Pero entonces se le ocurrió una mejor idea. Una vez afuera, encontró el punto exacto desde donde lanzarse. Concentró energía en sus piernas y, aprovechando la fuerza del cuerpo Dalki, dio un gran salto, alejándose bastante de la nave. Aún así, si se quedaba en la zona, el impacto lo alcanzaría. Mientras descendía, distinguió una sombra proyectada en el suelo. Al tocarla, su velocidad se redujo y logró aterrizar sin problemas, al ingresar al espacio de sombras. «Veo que ya le agarraste el truco a mi cuerpo», comentó Diego. «Y parece que tú también hiciste un buen trabajo», respondió Vincent. De regreso al refugio, Diego decidió cambiar de nuevo a su cuerpo original. Aún quería practicar más con el amuleto de nivel demoníaco y el control de los Dalki. El tiempo era limitado,
así que debía aprovechar cada segundo. Además, había algo que quería verificar. Tal como lo imaginaba, pensó mientras revisaba el sistema. Aunque destruí otra nave Dalki, no sumó al progreso de la misión. Esta pertenece a la facción Cats, no a los malditos. Solo las naves en territorio de los malditos cuentan. Y la situación empeoraba. Un tercer planeta había caído. Diego sabía lo que eso significaba. Al ritmo que avanzaban las invasiones, sería imposible cumplir la misión sin ayuda. Y probablemente, esa era la única opción viable. Explorando más el sistema, notó otro cambio importante. Ranuras de amuleto media. ¿Subió? ¿Acaso absorbió la energía del Dalki que maté como una marca? Se preguntó. Al mirar sus guanteletes, vio sangre verde fresca, sangre que no podía llevar mucho tiempo ahí. Parece que me descubriste, dijo Vincent. Mientras estabas dentro, me tomé la libertad de explorar. Me topé con otro grupo de exploración. Me vieron, y no tuve opción. Aunque al final, parece que te beneficié. Si hubiera sido otra persona en control de su cuerpo, Diego habría considerado que fue una locura. Pero Vincent no era cualquiera. Fue un líder con experiencia, y aunque no fuera un combatiente destacado, tenía habilidades. Con una ranura más, puedo obtener otro Dalki que nos ayude, y eso lo cambia todo. Ya de regreso, divisaron el refugio. El ambiente era de alivio. Los Dalki atacantes habían sido repelidos, y encima, habían presenciado la caída de la nave enemiga. Había tiempo para reagruparse. Sin embargo, dentro del refugio, casi todos los civiles y miembros de la facción maldita estaban pegados a una pantalla. Al recorrer los pasillos, Diego llegó a un gran salón habilitado para los heridos. Allí estaban Linda y Gideon, sentados junto a la pared. De repente, emergió de una sombra. Linda, al verlo, gritó: «¡Diego! ¡Detrás de ti!» y lanzó un puñetazo directo, que él logró detener. Gideon también reaccionó al instante, sacando su daga, pero antes de que pudiera atacar, Diego se apareció frente a él y le quitó el arma de un manotazo. Cierto. Olvidé que esta es la reacción normal al ver un Dalki. Bloqueo de sombras. Debería estar bien si lo mantengo en el espacio de sombras, pensó Diego. Luego de explicar la situación y por qué tenía un Dalki con él, la tensión bajó y Linda se tranquilizó. ¿Por qué harías algo así? Por suerte no muchos te vieron, y lo eliminaste rápido, refunfuñó Linda. Aún así, no puedo creer que realmente puedas controlar un Dalki. Y más de uno. Es casi mejor que una habilidad. Los objetos demoníacos son otra cosa. Mientras Linda divagaba sobre el poder de esos artefactos, Gideon la empujó con el codo y le señaló su reloj. El video que estaba viendo aún seguía. Es cierto, Diego, tienes que ver esto, dijo Linda subiendo el volumen. El video mostraba la situación actual en la nave maldita. Cambiaba entre varias cámaras. Un grupo de Dalki estaba a bordo, y los miembros de la facción maldita luchaban contra ellos. Pero no eran los únicos. También había usuarios de habilidades que Diego no reconocía. Sé que has estado ocupado, así que intentaré resumirte lo que sé, dijo Linda. La familia Valdés atacó de forma repentina. Primero enviaron varios usuarios de habilidades, tal vez para debilitarnos. Luego vinieron ellos mismos. No sé cuándo, pero los Dalki también empezaron a invadir la nave. Diego ya había deducido parte de eso. En las grabaciones, algo llamó su atención. La facción maldita y los encadenados, que se enfrentaban hasta hace poco, ahora estaban cooperando contra el enemigo común. La imagen cambió nuevamente. Mostraba un combate brutal. Un Dalki de 5 púas, con una larga cola, enfrentaba a Guillermo en la sala de entrenamiento. Ambos chocaban con igual fuerza, sin ceder terreno. Díganle a Lorenzo o a Samuel que los teletransportadores ya funcionan en algunos planetas. Que trasladen a los miembros de la facción maldita que no puedan luchar a la facción Las Rosas o aquí. En el peor de los casos, abandonen la nave. No vale la pena morir por ella, ordenó Diego. ¿Qué? ¿No vas a volver a luchar?, preguntó Gideon, sorprendido. De hecho, la situación mejoró con la llegada de los Dalki. Guillermo y ese 5 púas están igualados. Nico sigue ahí, y puedo sentir si alguien está en peligro. Puedo ir en cualquier momento. Pero si voy ahora, no estoy seguro de poder vencer a ninguno de los dos. La nave maldita no es mi única responsabilidad. Algo grave está ocurriendo en los planetas malditos. Había algo en el instinto de Diego, algo que le gritaba que esta invasión no era normal. Lo había notado desde que llegó. Los Dalki estaban estableciendo una base, planeaban quedarse, esperaban una guerra larga. Entonces, ¿qué era lo que estaba permitiendo que los planetas malditos cayeran tan rápido? Capítulo 1190. Último deseo. Antes de marcharse, Diego quiso asegurarse de algo. Necesitaba hablar con Ko, el líder de la facción, para confirmar si estaban preparados para continuar sin él.
Mientras se preparaba para dejar la base, Linda y Gideon lo seguían de cerca. Se detuvo brevemente en la oficina del líder. A pesar del ataque reciente, esta base era de las menos afectadas, y ahora también funcionaba como refugio para civiles. Este refugio ya había sufrido demasiado, especialmente porque la facción Katz no pudo brindarles apoyo como sí lo hicieron en otros planetas. Diego aún sentía parte de la culpa. Tal vez, si hubiera descubierto antes el origen de los marcados o la verdad sobre la bestia de nivel demoníaco, tal vez Robin seguiría vivo. Diego, la verdad, escuché lo de los ataques en otras bases y vi parte de la transmisión. Me sorprende que hayas venido, pero no tienes que preocuparte por nosotros. Los Dalki rezagados tardarán en organizarse de nuevo, y somos una facción fuerte, dijo Ko, con firmeza. Aquello alivió un poco el peso en el pecho de Diego. Su idea era llevarse a los miembros de la facción maldita con él, pero ahora podía irse más tranquilo. Sé que estas personas son de la facción Katz, pero tú y yo hemos pasado por muchas cosas juntos. Los teletransportadores al planeta de las rosas ya están activos. Creo que es uno de los pocos lugares seguros. Si algo sucede, lo mejor sería evacuar hacia allí, respondió Diego. Con eso claro, ya estaba listo para irse. Afuera, lo esperaba el último integrante de la facción maldita, Alejo. Pero no estaba solo, y su expresión mostraba nerviosismo. ¿Qué demonios? Comentó Gideon frotándose los ojos. ¿Estoy viendo doble o ese tipo musculoso tiene las mismas alas que Alejo? Diego también se lo preguntó, pero al comprobar que no era una alucinación, usó su habilidad de inspección. Hada de sangre. ¿Otra hada de sangre? Sus alas son el doble de grandes que las de Alejo. Bueno, Andrew también es el doble de grande, pensó Diego. Por un segundo creyó que era una subclase distinta. Andrew, el herrero, trabajaba de cerca con Alejo. Diego ya se imaginaba qué había pasado. Deberías saber que esto será complicado con los vampiros. Uno podría argumentar que una clase fue accidente, pero con dos, los líderes lo verán como una amenaza directa, advirtió Vincent desde el interior de su mente. Eso es lo de menos ahora. Si Alejo salvó a alguien que considera valioso, yo lo apoyaré, contestó Diego sin dudar. Además, Andrew era uno de los mejores herreros del mundo. Tenerlo de su lado era una gran ventaja. Diego, mira, puedo explicarlo, comenzó Alejo a la defensiva. El rostro de Andrew mostraba que ya habían tenido esa conversación. No te preocupes, confío en tus motivos. Vamos, tenemos que salir de aquí, dijo Diego, y juntos se dirigieron a una sala especial en la parte trasera del edificio principal. Allí estaban los teletransportadores. Curiosamente, los Dalki no los habían atacado, sabiendo que no podían usarlos. Por eso Diego destruyó la nave nodriza, aunque no aportara a su misión. Cuando volvamos, dijo Diego dirigiéndose a Linda y Gideon, quiero que vayan a uno de los planetas malditos, Kun-Kun. Yo iré a otro distinto. Mantengan sus habilidades de sombra activas en todo momento. Así podré viajar a ustedes cuando sea necesario. ¿No sería más seguro ir juntos? Eres fuerte, Diego, pero podrías enfrentarte a Dalki que ni siquiera nosotros podríamos enfrentar, replicó Linda con preocupación. Era difícil explicarlo sin revelar el sistema. Pero tenía que hacerlo. Los Dalki están construyendo bases en cada planeta, y como los teletransportadores estaban bloqueados, ninguna base podía pedir ayuda. Hay que desactivarlos cuanto antes. Ahora mismo la única forma de viajar es por nave. Si vamos a distintos planetas y yo elimino la nave nodriza donde esté, podré usar el vínculo sombrío para ir con ustedes, ayudar y seguir el ciclo. El plan era claro. Diego y Alejo irían hacia un sector, Linda y Gideon al otro. Tras eliminar la amenaza, Diego se movería entre planetas usando su habilidad. Aunque era un plan agotador, sabían que él ya había destruido 2 naves nodrizas. Si alguien podía hacerlo, era él. Diego, también terminé esto, dijo Alejo, entregándole su antigua máscara roja. Usé ese cristal mejorado. Subí el nivel de emperador a legendario. Sé que ya eres fuerte, pero cada mejora cuenta, ¿no? Diego usó su habilidad para revisar las estadísticas. Antes era un objeto incompleto. Ahora, mejorado, seguía teniendo esa habilidad pasiva que aumentaba la adrenalina. Y con ello, una de sus estadísticas. Alejo, traerlos es peligroso. Tú ni siquiera tienes buen equipo. Hasta aquí tuviste problemas. Quédate con la máscara. Tú y Andrew deben crear el mejor equipo posible. Protéjanse primero, antes de proteger a otros. Lo mismo aplica para ti, Diego, respondió Alejo sonriendo. Ya de regreso al planeta de las rosas, todo parecía estar en orden. Las murallas seguían firmes, algunos heridos pero sin gravedad. Mientras Diego estuvo fuera, unos pocos Dalki intentaron atacar y fracasaron. 3 de 10 planetas perdidos.
Diego no tuvo tiempo de explicarle a Isabela en detalle lo que hacía, solo le informó rápidamente la situación, y que más personas vendrían buscando refugio. También le pidió otra nave para Gideon y Linda. Isabela volvió con buenas noticias. Ambas naves estaban listas. Diego, con los teletransportadores funcionando, más gente llegará aquí. Los Dalki lo notarán, y podrían atacar de nuevo, por eso no puedo acompañarte. Pero 8 usuarios de armas de sangre que pelearon contigo antes sí irán. Los dividí en 2 grupos, uno para cada misión. La vez anterior, 2 murieron ayudando a Diego, pero él sabía que serían clave para proteger el refugio mientras él hacía lo que debía. Gracias, dijo Diego, dispuesto a partir. Pero antes de poder avanzar sintió una mano tomar la suya y atraerlo con fuerza. No era un enemigo, era Isabela. Se acercó sin decir palabra, y antes de que Diego pudiera reaccionar, lo agarró del cuello y lo besó. Tan suaves, pensó Diego, congelado por el momento. Isabela se alejó con expresión culpable. Perdón, Diego, pero tenía que ser egoísta, al menos esta vez. Si te dijera que no tengo miedo, mentiría. He visto morir a gente, recibo informes de los otros planetas, y hay una posibilidad real de que no volvamos a vernos. Si no te besaba, moriría con ese arrepentimiento. Esperó una respuesta y Diego lo notó. Pero en su mente apareció otra imagen, otra chica. Diego, ahora no, intervino Vincent justo a tiempo. Usa esto para motivarla. No lo acepto, dijo Diego con firmeza. No acepto que ese sea tu último deseo. Si quieres volver a sentir algo así, entonces vive, sobrevive. Así tendrás otra oportunidad, porque yo no voy a morir. Capítulo 1190. Recuperando terreno. El grupo de los malditos que ahora apoyaba a Diego en su misión se había dividido en 2 equipos. Por un lado, Gideon, Linda y 4 usuarios de armas de sangre brindaban apoyo. Por el otro, Diego lideraba a su grupo principal. Alejo y Andrew habían sido llevados, aunque solo se necesitaba a Alejo. Sin embargo, Andrew insistió en acompañarlo. Más que nada estaba intrigado por los cambios en su cuerpo y tenía un sinfín de preguntas que necesitaba resolver. Incluso ahora, durante el viaje, Diego podía oír sus conversaciones. Sabía que en la facción maldita había Vamp, pero trabajando contigo tan de cerca, jamás noté señales de que fueras uno. Los otros herreros solían derramar sangre todo el tiempo, pero tú, nada, dijo Andrew. Aunque los 2 herreros prácticamente habían vivido encerrados día y noche construyendo el amuleto de nivel demoníaco, incluso ellos ya estaban al tanto de la situación. Bueno, es que tú y yo no somos exactamente Vamp. Somos algo diferente, una subclase de ellos. Si los Vamp tuvieran esas enormes alas rojas en la espalda, serían mucho más fáciles de identificar, respondió Alejo, observando con atención las alas carmesí de Andrew. Eran demasiado grandes y potentes como para ocultarlas bajo cualquier prenda. Los otros 4 usuarios de armas de sangre que viajaban con ellos en la nave tampoco podían dejar de mirarlas, como si estuvieran hipnotizados por ese resplandor rojo. ¿Estoy celoso? Zreni Alejo. Irene, Yag y 2 mujeres más, Bella y Ting, habían subido a bordo también. Su única orden, dada directamente por Diego, era proteger a Alejo. A diferencia de antes, no lo acompañarían en su camino hacia la nave nodriza de los Dalki. Pronto, divisaron uno de los refugios en el planeta bajo ataque. Aún no habían entrado, pero el combate se desarrollaba a unos 100 metros del lugar. A juzgar por los cuerpos Dalki esparcidos por el suelo anaranjado y duro, parecía que estaban resistiendo bien. Este es uno de los planetas al que se le asignaron las armas de sangre, uno que Isabela planeaba reforzar. En total creo que dijo que la facción maldita intentaría proteger 6 planetas. Eso significa que la evacuación de los demás aún continúa. Zreni, Diego, lo siento por todas las vidas que no puedo salvar. Mientras seguían volando, se acercaban rápidamente al refugio. Diego golpeó un gran botón rojo en la nave, y la compuerta trasera se abrió con un fuerte estruendo. «¡Todos, vamos, salten!», gritó Diego, elevando la voz por encima del viento ensordecedor. «¿Desde esta altura?», exclamó Alejo, algo nervioso. «Mira a los demás, parecen listos», dijo Andrew. «Además, ¿no deberíamos ser los menos preocupados si tenemos alas?». Aún así, Alejo nunca había saltado desde una altura tan absurda. ¿Por qué no podían simplemente aterrizar la nave como personas normales? Pero no hubo tiempo para dudas. Vio a Diego lanzarse al vacío, seguido por los demás. El viento les cortaba la respiración mientras caían. La velocidad de la nave los proyectaba directamente hacia el campo de batalla, dejando atrás el refugio. «No te preocupes», le dijo Irene a Alejo, notando su rostro pálido por el terror.
Él había plegado sus alas contra el cuerpo por miedo a que se rompieran con la resistencia del viento. Si estamos tranquilos, es porque confiamos en Diego. En medio del cielo, Diego liberó al Dalki que tenía sellado en su sombra, que apareció a su lado como un centinela oscuro. En tierra, había unos 12 Dalki enfrentando a un escuadrón de unos 50 soldados, algunos portando armas de sangre. ¿Qué demonios es eso?, preguntó uno de los soldados al ver varias figuras caer del cielo. Justo antes de impactar contra el suelo, una enorme cúpula de sombra emergió, cubriendo el área donde los Dalki estaban concentrados. Un instante después, la sombra descendió, revelando a Diego y su grupo listos para pelear. Sin perder tiempo, Diego se lanzó al combate. En segundos cambió el curso de la batalla. Con un solo puñetazo disparó cortes de sangre a distancia, frenando el avance enemigo. Taladros carmesí atravesaban a los Dalki, y puñetazos cargados de chi lanzaban por los aires a esas bestias de fuerza incomparable. Lo más desconcertante era que un Dalki peleaba a su lado, bajo su control, ayudando en cada movimiento. Pronto, solo quedaba uno en pie. «Necesito un poco de espacio para esto», dijo Diego, creando una cúpula de sombras con la habilidad Vacío de Sombra, aislando al Dalki restante. Con el amuleto planeaba capturarlo. Desde que había liberado una segunda ranura, podía contener otro. La última vez tardé 3 intentos para capturar uno. Veremos cuánto tarda ahora. Pero en cuanto activó el amuleto, una notificación apareció. «Marcado exitoso», sonrió. Ahora, quería comprobar qué tan fácil era controlar 2 Dalki al mismo tiempo. No era sencillo, pero podía controlar uno directamente y manipular al otro con órdenes básicas. «Muy bien, Vincent. Te toca. Solo te pido que no hagas nada raro con mi cuerpo», dijo Diego cediéndole el control. Cuando el campo de sombras cayó, 2 Dalki salieron disparados hacia el horizonte. El plan había comenzado. «¿Qué fue eso?», preguntó Irene confundida. «Nada de qué preocuparse, hermosa». «Hermosas, solo cosas que puedo hacer», respondió Vincent, haciendo que Irene se sonrojara. Mientras los demás regresaban al refugio, Vincent se quedó vigilando. Este refugio parecía ser objetivo de ataques más organizados. Cada grupo de Dalki actuaba con estrategias distintas, pero mientras Vincent estuvo de guardia frente a esas puertas, ningún enemigo volvió a acercarse. 1 hora más tarde, llegó la noticia. 2 de octubre, naves nodrizas de los Dalki destruidas. Pero al mismo tiempo, 5 de 10 planetas de la facción maldita han sido conquistados. «Vamos, Diego, tienes que apurarte», dijo Vincent. La operación avanzaba. Ordenó a Alejo que se moviera con el grupo al siguiente planeta. Al llegar, solo debían mantener su sombra activa en el refugio. Luego, Vincent se dirigió hacia los Dalki capturados, los encerró en la sombra y Diego volvió con Gideon y Linda. La buena noticia era que con las batallas ganadas, Vincent había desbloqueado una tercera ranura en el amuleto. El ejército de Dalki de Diego seguía creciendo. Este proceso se repitió. Sin tener que viajar en naves y tras algunos intentos fallidos, se capturó al tercer Dalki y se destruyó la tercera nave nodriza. 3 de 10 naves Dalki destruidas. Cuando Diego terminó con la tercera nave, volvió con Alejo. El grupo ya había llegado al siguiente planeta. El ciclo continuó. 4 de 10 naves Dalki destruidas. 6 de 10 planetas de los malditos han caído. Estoy alcanzando, pero necesito ir más rápido. Después de capturar 3 Dalki, la cuarta ranura no se activaba, quizás por falta de energía o por usar Dalki de un solo pincho. Era frustrante, porque el siguiente objetivo era capturar 1 de 2 picos. Pero el plan en la quinta nave nodriza no salió como esperaban. Tras infiltrarse, Diego, usando un Dalki como señuelo, llegó a la sala de inhibidores. Pero dentro lo esperaban 3 Dalki de 3 picos. Uno de ellos lo golpeó brutalmente. Su cuerpo no aguantó. Lo despedazaron. Diego despertó en su cuerpo original, de nuevo en el refugio. Frente a él, una mujer desconocida le ofrecía un bol con uvas. ¿Qué demonios hizo Vincent? Bueno, este refugio no ha sido atacado como los otros. No hay patrulla cerca y no puedo alejarme mucho. Debo proteger el lugar, ¿no?, respondió Vincent con total calma. Diego volvió a conectarse con los 2 Dalki que tenía bajo control, aún en batalla. Usando el poder del amuleto les transfirió una gran oleada de energía. Gracias a eso, pudieron derrotar a los de 3 picos y destruir la quinta nave. 5 de 10 naves Dalki destruidas. 6 de 10 planetas malditos perdidos. Diego suspiró aliviado. Esta misión había tardado más de lo previsto. Pensó que los Dalki habrían avanzado más. Tal vez el responsable de todo esto está teniendo problemas en uno de los planetas, pero perder un Dalki no lo dejaba contento. Y ni siquiera tuvo tiempo para averiguar qué había hecho Vincent en su cuerpo, porque de inmediato tuvieron que ir al próximo objetivo, el planeta Othorn, donde estaban Gideon y Linda.
Mientras tanto, en una nave nodriza Dalki, en la sala de mando, Graham, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas con otra flota, preguntó un Dalki de 3 picos. Seguro ya lo has oído. Nuestras naves están cayendo una tras otra. Hay un patrón claro. El próximo planeta es Saturn. Por eso, estoy aquí. Capítulo 1192. La pregunta imposible. Aunque el nuevo comandante supremo Anselmo se encontraba actualmente en el refugio nevado junto a la general Samantha, aún no había salido de allí. Sabían que One Horn estaba presente en ese planeta. Las fuerzas humanas habían tenido algunos enfrentamientos dispersos, pero los Dalki no habían logrado cruzar ni siquiera la primera línea de trincheras establecida por el grupo. Desde que los Vamp desaparecieron del ejército, las tácticas defensivas de Samantha habían mejorado notablemente. Las defensas se habían reforzado, avanzaban lentamente, ganando terreno más allá de las líneas iniciales. Los usuarios de habilidades de combate cuerpo a cuerpo estaban apostados en trincheras ocultas por la nieve, lo que dificultaba que los Dalki detectaran sus posiciones. Trampas bien diseñadas se escondían bajo la superficie, y esta vez no había traidores que delataran sus ubicaciones. A lo lejos, torres con usuarios de habilidades a distancia servían de centinelas, alertando ante cualquier movimiento del enemigo. Antes, el objetivo principal de Samantha era destruir la nave nodriza o la base Dalki en construcción, pero tras confirmar la presencia de One Horn, decidieron que la estrategia más segura era avanzar con cautela. En una oficina improvisada, Anselmo revisaba una oleada interminable de informes. «Diego, ¿qué demonios estás haciendo para destruir esas naves nodrizas tan rápido?», murmuró. A pesar de haber consultado con los líderes de las distintas facciones, ninguno parecía saber mucho. Y lo peor era que la nave de la facción maldita seguía en serios problemas. «Ya evacuamos 2 planetas del grupo terrestre, pero les ordené desviar a planeta Kimbar, ya que One Horn está aquí. Menos mal que la facción maldita nos envió 2 escuadrones, pero una vez que termine la evacuación, ¿qué sigue?». Anselmo no pensaba en batallas individuales. Su enfoque era la guerra completa. Y cuanto más información tenían, más clara era la magnitud del problema. Los Dalki habían desplegado suficientes naves nodrizas como para enviar una a cada planeta bajo control humano. Fue un golpe de realidad descubrir que tenían tantas fuerzas. Aún así, en número los humanos los superaban 10.000 a 1, claro. Eso no significaba nada si la mayoría no tenía la fuerza para enfrentarse a los Dalki. Tal vez lo mejor sea enviar a Mateo y su escuadrón a atacar los planetas Dalki, igual que ellos hicieron con los nuestros. Si los tomamos por sorpresa, podríamos debilitarlos y liberar presión sobre nuestras tropas. O quizás hay otra opción. ¿Por qué está One Horn aquí en primer lugar? Anselmo pensaba en el planeta donde lo habían enfrentado antes. Patel nos ordenó atacar un planeta del grupo terrestre porque temía que lo usaran en nuestra contra, pero hasta ahora no ha habido ningún movimiento desde ahí. Si One Horn está aquí, significa que no está allí. Tal vez enviar a Mateo a ese planeta sea la mejor opción. Así sabremos por qué es tan importante para los Dalki. Aún no tomaba una decisión definitiva, pero lo que tenía claro era que, incluso si lograban defenderse y eliminar las naves nodrizas, la guerra no había terminado. Todavía quedaban los planetas de los Dalki. Y respecto a cómo ganarían, Anselmo no tenía una respuesta. El planeta Ortum era un mundo oscuro de suelos volcánicos. Grandes zonas escupían lava hirviente sin previo aviso. No era un lugar habitable para humanos, pero su clima hostil hacía que allí habitaran bestias poderosas. Por eso, era un punto estratégico para la facción maldita. Al llegar al refugio, Diego se reunió con Gideon y Linda. Le sorprendió lo pequeño que era el asentamiento, pero tenía sentido. No había civiles, solo viajeros de alto nivel. «Había oído de este sitio, pero está tan aislado que nunca vine», comentó Irene, observando una montaña volcánica que rugía a lo lejos. Lava descendía por sus laderas mientras el cielo se oscurecía por el humo. «El refugio es pequeño», añadió Jack. «Creo que solo viven unos 200 viajeros. Ni siquiera los Dalki se atreven a cruzar este terreno». Diego dudaba de eso. Desde que habitaba el cuerpo de un Dalki, había aprendido cuán resistentes eran. Ya no le sorprendía que las balas del pasado fueran inútiles contra su piel. «Si los Dalki no atacan este lugar, quizá debería acompañarte esta vez, Diego, como en el primer planeta», sugirió Vincent. Y tenía razón. Los Dalki habían empezado así a anticiparse a las tácticas de Diego, por lo que las defensas de las naves nodrizas seguramente serían más fuertes. El viejo plan ya no funcionaría. Entonces, deberíamos recuperar nuestra tercera ranura. Puede sernos útil. Con eso decidido, se lanzaron a recorrer el terreno salvaje en busca de enemigos. Diego controlaba por completo su cuerpo y también dirigía a los 2 Dalki bajo su mando. Pronto se encontraron con una criatura colosal parecida a una oruga.
Su cuerpo parecía cubierto de pelo, pero eso no tenía sentido. Se deslizaba sobre ríos de lava sin quemarse. Su pelaje mimetizado la hacía casi invisible. Era la prueba perfecta. Diego dirigió a sus Dalki para derrotar a la bestia a nivel rey. Mientras uno luchaba bajo sus órdenes, el otro comenzó a pelear de una forma nueva. Ya no usaba los instintos básicos de combate Dalki, sino un estilo que Diego reconoció: Muay Barón. Derrotaron a la bestia y obtuvieron su cristal. Sus técnicas están evolucionando. Ya no son simples Dalki de un púa. Me pregunto si conservarán estas habilidades si mueren, o si debo entrenarlos desde cero cada vez. Diego también pensó en algo más. Aquel Dalki en la nave nodriza dijo que se fortalecían al superar luchas difíciles. ¿Podía Diego también hacer evolucionar a sus Dalki marcados? De ser así, no tendría que buscar desesperadamente uno de 2 cuernos. Podría mejorar los suyos con el tiempo, pero ese pensamiento tendría que esperar. Siguiendo su camino hacia la nave nodriza, se toparon con un grupo de Dalki peleando contra bestias locales. Al parecer, esas criaturas no temían a los invasores como en otros planetas. Estas bestias no son como las demás. Están dándoles problemas. Diego eligió el momento justo para atacar. Junto a sus Dalki combatió y midió cuánta energía debía transferirles para mantenerlos eficaces. Ahora que dominaban técnicas de combate, necesitaban menos apoyo directo. Finalmente capturaron al último Dalki necesario y recuperaron la tercera ranura. El proceso para marcar un Dalki seguía siendo incierto. A veces lo lograba al primer intento, otras tras varios fallos. No sabía si era suerte o algo más. Pero ahora tenía 3 Dalki de nuevo. Bien, es hora de ir por esa nave nodriza otra vez. Esta vez lo haremos juntos, Vincent, dijo Diego. Sin embargo, justo cuando se disponía a partir, un mensaje en pantalla lo congeló. 7 de 10 planetas de la facción maldita han sido tomados. 8 de 10 planetas de la facción maldita han sido tomados. 9 de 10 planetas de la facción maldita han sido tomados. Diego no podía creerlo. A pesar de todo lo que había hecho, la misión estaba a punto de fracasar. Capítulo 1193. Lucha por mí. Cuando apareció la primera notificación, Diego no se alteró demasiado. Sabía que, tarde o temprano, vería un mensaje anunciando que uno de los planetas de la facción maldita había caído. Después de todo, hacía bastante que no veía uno. Era simplemente un recordatorio de que debía seguir avanzando. Pero entonces, ¿no fue solo una? Aparecieron 2 más de golpe. Ahora estaba a un solo planeta de fracasar la misión. Sus ojos no podían apartarse de los números en pantalla, repasándolos una y otra vez. ¿Solo uno más? Su mano entera comenzó a temblar. Una sensación de angustia le recorrió el cuerpo, como si su estómago estuviera a punto de salirse de su lugar. Un frío incontrolable lo invadía. ¿Qué me está pasando? Ni siquiera él lo entendía. Nunca imaginó que fallar una misión del sistema le afectaría tanto. Pero sí había una razón, y era culpa suya. Había sacrificado demasiado por esta misión. No tenía idea de lo que estaba pasando con su gente en los planetas malditos. Sabía que el combate había comenzado hacía horas, y gracias al vínculo sentía que aún seguían luchando. Aún así, se obligó a seguir. Se convenció de que, si completaba la misión, luego podría ayudarlos. Elevó tanto la importancia de esa misión que llegó a ponerla por encima de todo. Se dijo que si fracasaba, entonces no tendría el poder suficiente para salvarlos de Guillermo ni a sus enemigos actuales. Fue ese pensamiento el que le permitió mantenerse firme, pero ahora, toda esa motivación se derrumbaba encima de él como una avalancha. ¡Diego, Diego! La voz de Vincent resonó en su mente, obligándolo a reaccionar. Aún no pierdas la esperanza. La misión no ha terminado. Siempre hay algo que se puede hacer. No dejes que un maldito sistema decida todo antes de tiempo. Diego soltó una risa amarga por dentro. El sistema ya había estado decidiendo por él desde el inicio. Por eso estaba metido en esta situación. Y de nuevo, le venía ese pensamiento. Tal vez el sistema era más una maldición que un regalo. Deslizó la notificación fuera de su vista y miró al horizonte. La nave nodriza de los Dalki seguía allí, flotando a lo lejos. Necesitaba destruir 5 más. 5. Antes de que los Dalki tomaran otro planeta. ¿Cuánto tiempo me queda? Pensó, temiendo que la siguiente notificación marcara su fracaso. ¿Cómo es que tomaron 3 planetas tan rápido? ¿No se supone que estaban evacuando y eso tomaba tiempo? Trató de analizarlo. Y solo había una explicación lógica. Si los evacuaban por completo o el proceso se interrumpía, el sistema los marcaba como perdidos. Había convencido a la Isabela de no concentrar las fuerzas en un solo punto, pero tampoco podía decirle que dejara morir civiles solo por miedo a una penalización del sistema. Ni siquiera tenía pruebas de que eso ocurriera realmente.
¿Y si ignoraba la misión y al final no pasaba nada? ¿Cómo se sentiría consigo mismo? Tengo una idea. Puede que no solucione todo, pero nos da una oportunidad, dijo Vincent. Y seré honesto, estoy de acuerdo contigo. Por lo grande que es esta misión, y sabiendo lo que el sistema te ha dado antes, creo que las recompensas al completarla serían enormes. Y si, como sospechamos, el sistema usa mi poder, entonces esta tarea está muy por encima de lo normal, lo que me hace pensar que, si fracasamos, también habrá una penalización fuerte. Eso era justo lo que Diego no quería escuchar, pero entendía hacia dónde iba Vincent. Si fallas, podrías perder niveles, que tus estadísticas bajen, lo que sea, y sabes que no estás listo para enfrentar a Guillermo o a un Dalki de 5 espinas. Si tus estadísticas bajan, todo se iría al demonio. Por eso, creo que deberíamos usar este momento. Ahora estás en tu punto máximo, sin penalizaciones. ¿Así que debo abandonar la misión y dejar que esos planetas caigan?, preguntó Diego, frustrado. Aunque no complete la misión, al menos debería ayudar a eliminar a los Dalki y minimizar las pérdidas. Quizá pueda seguir subiendo de nivel. Había subido otro nivel tras las últimas batallas, alcanzando el 69. Creía que si llegaba al 70 podría evolucionar y quizá compensar cualquier pérdida, pero no había garantía de eso. No, respondió Vincent. Mi solución es que me dejes luchar a mí. ¿Qué? Déjame usar tu cuerpo y ve tú hacia la nave. Puedes usar la fuerza de los Dalki y controlar dos a la vez. Si te enfrentas a un rival fuerte, puedes usar su energía, y si mueres, solo volverás a tu cuerpo original. Y si necesitas volver a tu forma humana, gracias a Gideon y Linda podré regresar. Lucharé en tu lugar, Diego. Haré lo que pueda para ayudar a los de la facción maldita. Diego no había pensado en eso. Siempre había estado peleando solo, y aunque tenía aliados, nadie aparte de Nico podía enfrentarse a enemigos de ese nivel. En momentos como este, deseaba poder clonarse. Tal vez esta era la opción más cercana a eso. El riesgo era menor. Si Vincent no podía enfrentar a Guillermo, al menos ayudaría a salvar vidas. Y si Diego se encontraba con un rival poderoso, aún podría resistir usando su propia energía. Solo puedo controlar tu cuerpo, añadió Vincent. Si pudiera, sería yo quien estuviera destruyendo las naves. Pero esto es lo mejor que podemos hacer. Confía en mí, Diego. Sé cuánto amas a tu gente, y sé lo mucho que te duele no poder salvarlos a todos. Diego no tenía alternativa. La amenaza de una penalización era real. Vincent, haz lo mejor que puedas allá. Si algo pasa, regresaré. Confío en ti, más o menos, dijo con una pequeña sonrisa, recordando a cierta chica misteriosa. Así, Vincent se lanzó a través de las sombras rumbo al barco de la facción maldita, mientras Diego tomaba control del cuerpo del último Dalki capturado, con otros dos a su lado. Continuaron su viaje por el extraño planeta, pero Diego notó algo raro. Había muy pocos Dalki en comparación con otras misiones. Incluso en los equipos de reconocimiento apenas había un puñado. ¿Será que hay alguna bestia peligrosa aquí eliminándolos? ¿O será que, sabiendo que hay poca defensa en el refugio, pensaron que no hacía falta más? Pero entonces, ¿por qué enviar una nave nodriza?, se preguntaba. Eventualmente, vio la gigantesca nave suspendida cerca de lo que parecía un volcán inactivo. A diferencia de los otros, este no emitía humo, ni lava, ni temblores, nada. Estaba completamente silencioso, aunque era mucho más grande que los anteriores. Cuando llegó a la base del volcán, esperaba encontrar un campamento Dalki como en ocasiones anteriores, pero no había nada. Solo podía distinguir una figura solitaria en la distancia. ¿Qué? ¿Dónde están los Dalki? ¿Se quedaron dentro de la nave? Todo su instinto le gritaba que algo andaba mal, porque lo más raro de todo era que ese único Dalki frente a él llevaba ropa. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, 'Déjame al menos soñar a luchar.
porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por ti. Viejo,